Hola queridos amigos, ¿cómo están? Acá Marcelo Lobo de tuespadamental.com. Es un gusto verlos nuevamente. Y en este video quiero contarte y darte una ayuda acerca de cómo elegir un maestro espiritual y quién es un maestro espiritual y qué es lo que hace. Ya hay un video sobre eso que lo puedes buscar en las tarjetas o en la descripción, pero quiero detallar un poco más ese tema porque bien tú debes saber de que no todas las personas que dicen ser maestros son maestros. Entonces, para hablar de este tema, primero hay que entrar a definir quién sería un maestro o una maestra. Y estamos hablando de un maestro espiritual. Con maestro espiritual voy a incluir a hombres y mujeres, ¿ya? Estamos hablando de un maestro espiritual. Entonces, esto significa que es alguien que enseña un asunto bien particular en cuanto al conocimiento espiritual. No podemos pensar que un filósofo es un maestro espiritual, ni un erudito, ni un profesor, ni un científico, ¿ya? Cada uno de ellos tiene un área de especialización, ¿no es cierto? Pero ¿podrían llegar a convertirse en maestros espirituales? Sí, por supuesto que sí. Pero en ese caso tendrían que cambiar el contenido de su enseñanza. ¿Se entiende? Porque si el científico se dedica simplemente a enseñar cosas científicas y dice que eso tiene que ver con lo espiritual, en realidad no deja de ser un científico. Lo mismo un filósofo. Entonces, hay diferentes personas que no saben qué es lo que es un maestro espiritual, ni qué es lo que hace un maestro espiritual. ¿Quién es un maestro espiritual? ¿Qué hace una persona para convertirse en uno? ¿Saben lo que hace? Ha logrado un avance sobre la media de las personas que existen en este planeta y entonces está capacitado para guiar a otras personas porque tiene una inspiración desde el espíritu. Eso le da la capacidad para guiar. Y esa inspiración solo la logra esta mente de esta persona porque ha purificado o ha iluminado gran parte de sus sombras mentales al punto de que ha entrado una luz en su mente que en primera instancia es la luz espiritual del amor. Y entonces el amor a través de esa persona es la que guía y enseña. No es exactamente la persona en sí. Entonces hay gente que escucha a algún filósofo y cree que el filósofo es sabio o cree que es un maestro espiritual. Hay algunos que escuchan a científicos y creen que son sabios y maestros espirituales. Hay personas que escuchan a eruditos y creen que son sabios también. ¿Sabes qué? No. El erudito es una persona muy estudiosa que ha estudiado muchísimas cosas y que sabe muchísimas cosas, pero son todos saberes intelectuales. Y eso es muy simple. Básicamente estudia mucho durante tu vida, lee un montón de libros, aprende muchas cosas y serás un erudito. Un filósofo es alguien que también puede ser erudito, pero un filósofo es alguien que tiene una tendencia mental a filosofar constantemente y hacerse preguntas intelectuales y a veces existenciales profundas. Un filósofo es alguien que reflexiona con gran habilidad y le encanta hacer eso. Eso es un filósofo. Y un científico, bueno, ustedes saben quiénes son científicos. Entonces, pero un sabio, ¿sabes qué es lo que es un sabio? Un sabio efectivamente podría tener la formación de un erudito, podría también tener la formación de un científico.
y puede haber sido en algún momento un filósofo. Pero cuando una persona se convierte en un verdadero sabio, todo lo que acabo de mencionar queda pequeño. Porque un sabio, un verdadero sabio, es alguien que ha iluminado toda su mente, que toda su mente ya no tiene sombra, no tiene ninguna sombra. Y entonces esa persona, la mente de esa persona, mejor dicho, está en perfecta comunión y conexión con la luz espiritual de Dios. Y entonces, dado que Dios es la fuente real de toda sabiduría, el sabio, al estar conectado completamente con Dios, extrae, por decirlo así, su sabiduría del conocimiento que tiene Dios. Y eso es un sabio. Entonces, si tú crees que un filósofo, un erudito, un científico podría ser un sabio, o es un sabio, exactamente no. Porque esas personas simplemente son personas que han aprendido muchísimas cosas a lo largo de su vida, y entonces cuando se les pregunta algo, responden a través de lo que su mente sabe. ¿Se entiende? A través de lo que su mente conoce intelectualmente. Pero el sabio no solo puede hacer eso. El verdadero sabio te entrega conocimiento que en algunas ocasiones no tiene su mente y simplemente es inspirado por el Espíritu de Dios. Yo no soy un sabio. No, todavía no. Fui científico e incluso también podría haber sido filósofo en cuanto a lo que me dedicaba a hacer, pero no soy un sabio. Alguna vez, si vamos a ver si en algún momento de mi vida me convierto en sabio, pero ahora mismo no lo soy. Y bueno, ¿qué es un maestro espiritual? Un maestro espiritual es alguien que ha logrado un avance significativo sobre la media de las personas de este planeta, y entonces ha logrado que la luz espiritual del amor o de la paz entre a su mente, y entonces es esa luz la que le permite guiar a otras personas y enseñar. El maestro espiritual te enseña, el maestro espiritual te guía, el maestro espiritual se convierte en un acelerador de tu evolución espiritual, de tu desarrollo espiritual. El maestro espiritual te puede indicar y decir cuáles son tus dificultades espirituales en tu desarrollo y ayudarte a trascenderlas y a escaparte de ellas. Eso hace un maestro espiritual. Y para que alguien se convierta en un maestro espiritual, debe realizar muchísima práctica espiritual. Así que en ese caso, y en ese sentido, es muy cierta esa frase que dice: ¿la práctica hace al maestro? Sí, cierto. Hay algunos videos donde yo he dicho de que en la búsqueda espiritual, en el inicio de la búsqueda espiritual, te sirve muchísimo leer libros, ver documentales, ir a charlas, hacer algunas terapias, ¿no es cierto?, para sanar tu mente, etcétera. Sí, perfecto. Pero hay un punto donde el saber intelectual se queda obsoleto. Entonces ahí hay una trampa intelectual de creer que mientras más sabes sobre la iluminación, por ejemplo, entonces más te estás acercando a eso. Y en realidad no. Tú en realidad solo necesitas saber un par de cosas que son las esenciales y básicas, y luego adivina qué es lo que tienes que hacer. Tienes que ponerte manos a la obra, tienes que practicar. ¿Qué? Bueno, poner en práctica ciertas prácticas espirituales como el perdón, como la aceptación, como la meditación, como la contemplación, como amar. ¿Te fijas? Entonces, muchas personas se han quedado atrapadas en un nivel intelectual, como los filósofos, como los científicos, como los eruditos. Se han quedado atrapadas ahí porque a lo largo de su vida han aprendido intelectualmente muchísimas cosas, y entonces no logran ver que para hacer el siguiente salto
hacia el estado espiritual iluminado por el amor, tienen que hacer práctica espiritual. O sea, ya saben más que es suficiente y ahora tienes que ponerte manos a la obra. Y eso fue lo que yo hice en algún momento, después de mucho tiempo, muchas horas y años, lo logré. Entonces, un real maestro espiritual, y quizás ya lo notaste, tiene en algún grado un tipo de iluminación que en primera instancia no es completa, en primera instancia es parcial. El primer tipo de iluminación que se consigue y que se logra es la iluminación por el amor. Luego le sigue la iluminación por la alegría. Luego le sigue la iluminación por la paz. Ahí recién logras una iluminación completa. Y finalmente, después de eso, hay una iluminación por la sabiduría, que es donde esa persona realmente se convierte en un sabio. Y esa es la iluminación que tenían Jesús y Buda. Y en este proceso secuencial, cada tipo de iluminación se suma a la anterior. Entonces, cuando el mundo habla de esto de el amor propio, lograr el amor propio, mucha gente cree también de que eso es un saber intelectual. En realidad no, ¿sabes? Es el real estado de amor propio, es un estado espiritual donde la persona puede lograr sentir el amor que él mismo es. Porque yo soy amor, tú eres amor, y todos los seres del universo son amor. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú logras sentir el amor que es de tu propio ser, que emana de tu propio ser, ahí entonces por fin entras a un estado espiritual llamado amor, y ahí entonces logras la iluminación por el amor. Porque el amor en tu mente y el amor en el alma es luz espiritual, ¿te fijas? Entonces, si tú realmente logras un estado espiritual del amor, logras el primer tipo de iluminación. ¿Te fijas? Y ahí, y solo ahí, y luego de esto, podrías quizás, no necesariamente, pero podrías quizás convertirte en un maestro o maestra espiritual. Pero antes de eso, en realidad solo eres un estudiante, que puedes ser un estudiante avanzado, sí, efectivamente, pero no necesariamente vas a ser un maestro. Cuando yo era más joven y cuando yo estaba en otra parte más temprana de mi búsqueda espiritual, no me caían muy bien los maestros. ¿Sabes por qué? Simplemente porque yo no confiaba mucho en ellos, principalmente porque sabía que habían algunos que eran falsos, y yo reconocía en mí mismo que yo no podía saber cómo reconocer a uno real. ¿Te fijas? Yo me veía incapacitado y lo estaba, de hecho. Entonces, en vista de ello, además tenía un sesgo de que poco y como que casi no existían esos maestros, y entonces olvidemos el asunto y yo no voy a seguir a nadie. ¿Te fijas? Esa era como mi perspectiva. Vamos a decir que, claro, seguía a Jesús, pero aprender de él era muy difícil, porque en la Biblia hay cosas muy tergiversadas, ya sea por las traducciones de diferentes idiomas, por lo que se cree que dijo, por lo que se malentendió, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, no era una fuente fiable para aprender de él. Así que básicamente puse todo mi intelecto para aprender lo mejor que pudiera yo solo. No sabía ni siquiera cómo se hacía. Ni siquiera sabía cómo se avanzaba espiritualmente. No tenía idea. Pero hacía lo mejor que podía. Intentaba entender cosas y había un sentimiento interior que me decía que yo era bueno.
Y entonces cuando de pronto habían actitudes mías que no eran amorosas, aparecía ese sentimiento y me decía, oye, tú no eres así. Y entonces como que decía, sí, en realidad, ¿sabes qué? Sí, no quiero ser así, no quiero ser así. Y entonces después hacía todo lo posible para eliminar ese tipo de cosas de mi mente y de mi corazón. Y así es como, sin darme cuenta, fui avanzando, eliminando negatividad, eliminando negatividad. Esa es la clave, ¿sabes? Esa es la clave. Eliminar tu propia negatividad mental. Eliminar, desechar, botar a la basura las sombras mentales que te hacen enojarte, que te hacen comportarte con orgullo, las cosas que te producen miedo, las penas, las culpas, la vergüenza, todas esas basuras, porque son basura. ¿Sabes por qué digo que son basura? Porque realmente no sirven. Hay gente por ahí que a veces intenta defender al miedo y dice que el miedo les sirve a ellos para realizar ciertas cosas. Pero ¿sabes qué es? Es estúpido. Porque si tú puedes hacer todo desde el amor, ¿para qué necesitas el miedo? No lo necesitas. Y como no te sirve, es basura, básicamente. Entonces cuando tú te das cuenta de eso, que puedes hacer todo desde el amor, o todo incluso desde la paz, ¿para qué necesitas algo que no sea amor y paz? Realmente no lo necesitas. ¿Te fijas? Es solo porque en algún momento le diste el valor a ese tipo de cosas, al miedo, a las sombras en tu mente que te parecen interesantes y entonces no las abandonas. Pero en realidad son basura, no sirven. Entonces, por ahí un amigo me contó que él tenía un maestro espiritual hace muchos años atrás. Y ahí, bueno, me enteré de uno, que leí un libro de él y terminé confiando en que él realmente era un maestro espiritual, real. ¿Mm? Eh, pero, sin embargo, eso no significaba que yo lo iba a seguir, y de hecho nunca lo seguí. Solamente era alguien interesante, o alguien con quien, sí, alguien interesante de quien quizás podría aprender algún día, aunque no leí mucho más de él. Pero sí era alguien a quien poder recomendar, posiblemente. Y entonces mi amigo me decía que tener un maestro espiritual te podía ayudar en tu evolución espiritual. Eh, y claro, yo a la rápida y superficialmente me imaginaba que era algo así como, bueno, el maestro te enseñará cosas, ¿no es cierto? Algo así y nada más. Pero cuando me di cuenta de que finalmente había avanzado tanto y terminé también convirtiéndome en un maestro, me di cuenta de que cuando yo me juntaba con mis estudiantes y ellos, por ejemplo, meditaban junto conmigo, el campo energético que ahora me rodea les ayudaba a ellos. Entonces hacía que solo por estar meditando conmigo su meditación fuera más rápida y entonces ellos avanzaran más rápido. Luego, en mis estudios, me di cuenta de que cuando Buda había logrado su iluminación completa, en las historias budistas hay muchas historias donde se cuenta que gente que meditó con Buda se iluminó también meditando con él, en una sola vida. Y entonces después la explicación de eso era que Buda tenía un campo energético tan grande, tan poderoso y luminoso, que podían venir personas a meditar junto con él y él, su campo energético le hacía que la meditación de sus estudiantes fuera tan intensa y tan poderosa que les ayudaba a iluminarse a una velocidad impresionante, ¿te fijas?
Y ahí fue cuando entendí que, oye, sí, en realidad, tener un maestro espiritual es un aporte en tu evolución. Eh, claro, entonces no es simplemente alguien que sabe cosas, ¿te fijas? Es más que eso, es más que eso. Eso es lo que quiero que te quede claro, no es simplemente alguien que sabe cosas, porque a veces puedes saber muchas cosas, o a veces no tantas, ¿sabes? Pero lo que sí tienen es un campo energético luminoso, que a veces se puede ver incluso, pero no con los ojos, sino a través de una percepción extrasensorial. Pero bueno, todo este video nació porque en una ocasión me enteré que una estudiante tenía un problema, una dificultad muy grande, la cual venía arrastrando hace muchos años y claramente le hacía sufrir mucho. Y entonces yo no sé qué es eso, pero solo sé que tenía un problema. Y cuando me enteré de eso, yo sentía algo aquí que me decía, ayúdala, 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 ayúdala. Y entonces finalmente le ofrecí mi ayuda, le enseñé un par de cosas, que le enseñé una práctica espiritual y le dije, bueno, mira, si tú utilizas esto, estoy seguro que puedes terminar eliminando esa cosa de tu mente que te hace sufrir tanto. Y entonces pensé que eso era lo que hace un verdadero maestro espiritual. Y entonces también pensé de que hay mucha gente que miente en esto, ¿te fijas? Y entonces se aprovecha de buscadores sinceros que se ven un tanto vulnerables y entonces de pronto caen en estafadores. Yo no quiero que te pase eso a ti. Hay una frase que dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no es cierto? Sí, pero también visto desde el lado del maestro, cuando el maestro está listo, los estudiantes aparecen. Y así es. Hay un libro muy famoso llamado Un curso de milagros, donde dice que que Dios asignó a cada maestro un grupo concreto de estudiantes. Dios le asignó a cada maestro un grupo de estudiantes. Y eso es porque cada maestro tiene una manera muy particular y específica de enseñar, ya sea por su personalidad, por su entendimiento, por su forma de enseñar, por su profesión, por la religión que tuvo, etcétera. ¿Te fijas? La cosa es que ese maestro es una forma particular de enseñanza y hay diferentes estudiantes que al aprender de esa forma les es muy fácil avanzar y les es muy fácil entender. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos pensar que hay ciertas personas que escuchan la enseñanza de Jesús, por ejemplo, y la pueden entender con mucha facilidad y decir, oh sí, genial, sí, yo lo entiendo bien, me gusta incluso esto, ok, lo sigo, sí, perfecto. Pero también pueden haber personas que no lo entienden y que incluso no les gusta. Sin embargo, escuchan las enseñanzas de Buda y las entienden con gran facilidad y les gusta y dicen, no, sí, esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Te fijas? Entonces, y así pasa con muchas otras personas. Mi enseñanza, la que yo enseño me refiero, se llama autoconocimiento moderno. Yo soy el maestro del autoconocimiento moderno. Es un libro que escribí. Y esa es mi forma particular de enseñar. ¿Te fijas?
Y hay ciertas personas a quienes les parece muy útil y entienden con perfecta claridad las cosas que yo enseño y la manera en que enseño. Y habrán otras personas que no. Pero hablo de esto porque resulta de que quiero que te des cuenta de que no hay caminos espirituales mejores que otros. En realidad todo esto es como lo siguiente. Imagínate que nosotros todos estamos en una montaña y estamos subiendo una montaña. Todos estamos subiendo la misma montaña. La montaña de la evolución espiritual. Y todos tenemos que llegar a la cima. Entonces, lo que ocurre es que han habido diferentes maestros a lo largo de la historia de la humanidad que han subido la montaña hasta la cima, pero la han subido por diferentes laderas, ¿te fijas? Entonces por aquí tenemos la ladera que es por donde subió Jesús, y por acá tenemos la de Buda, y por acá tenemos la de, no sé, Lao Tse, y por acá la de Confucio, y por acá la de Ramana Maharshi, y así, y por acá la donde voy yo, etcétera, ¿te fijas? Entonces, hay diferentes maestros que han marcado diferentes caminos, senderos, para subir esta montaña, la única montaña que todos estamos subiendo. Y entonces cuando te das cuenta de que todos estamos subiendo la misma montaña y que el resultado final de todos los caminos espirituales es el mismo, te das cuenta de que en realidad no hay mejores caminos espirituales que otros. No hay, porque el resultado de todos los caminos espirituales es el mismo, ¿te fijas? La diferencia son las experiencias que hay subiendo diferentes caminos. ¿Te fijas? Entonces habrán personas que no les gusta la meditación. Y entonces su camino, los caminos que tienen meditación no es lo suyo seguramente. Y habrán otros que les gusta otro tipo de cosas, ¿te fijas? Y así. Entonces incluso tú eliges un camino espiritual por gusto, porque hay un camino en particular que te gusta más que el otro, y porque el otro seguramente no lo entiendes y no es lo tuyo, no es el tuyo. Así de claro, no es el tuyo. Entonces, ¿cómo elegir un maestro espiritual? Bueno, tienes que saber lo que acabo de enseñar. Tienes que saber de que no hay caminos mejores y que la manera de enseñar de un determinado maestro es lo que en alguna medida te tiene que gustar, y es también lo que obviamente tienes que entender, pero que tienes que entenderlo con mucha facilidad, con mucha claridad, ¿te fijas? Y también tienes que conocer al maestro que enseña ese camino y que anda ese camino, ¿verdad? Y ahí está algo, ahí hay algo importante, porque al parecer los maestros espirituales no son personas que han elegido, no han elegido por voluntad propia convertirse en maestros, sino que ha sido Dios mismo quien, junto con ellos, han elegido eso. Entonces, cuando yo llegué al estado espiritual del amor, las primeras semanas y el primer mes, hubieron muchísimas revelaciones, muchísimas. Y entre una de esas, y me acuerdo que entendí por fin un misterio existencial de toda mi vida que tenía que ver con si acaso el destino estaba escrito o se está escribiendo. Y te voy a decir lo que entendí. Básicamente es las dos cosas. Está escrito y se está escribiendo. Entonces, mira, esto es muy simple. Dios sabe todo lo que va a suceder. Dios sabe lo que va a suceder contigo mañana y hasta el fin de tus días. Así que básicamente tu destino ya está escrito. ¿Dónde? En la mente de Dios. Pero la mente de Dios es eterna, así que está escrito. Así que tu destino está escrito en la eternidad. ¿Ok? De modo que
el día de mañana, cuando tienes que tomar una decisión y te parece a ti que tú la estás tomando en ese momento, eso es cierto, pero en realidad Dios ya sabe qué decisión tomaste. Así que lo que está ocurriendo realmente es que tus decisiones están coincidiendo exactamente con lo que en la mente de Dios, en la eternidad, está escrito. Así que básicamente, el destino se está escribiendo en el tiempo y está escrito en la eternidad. Ese es el resultado. Esa es la verdad de ese asunto. ¿Y por qué cuento esto? Porque yo nací con la capacidad de ser verdaderamente altruista. Yo lo que primero sentí en mi vida, el primer amor que sentí fue el amor por ayudar. Y a eso se fueron sumando diferentes cosas, entre ellas el deseo de ayudar a Dios, después el querer convertirme en sabio, cuando en realidad ni siquiera sabía lo que eso significaba. Y finalmente en un momento fue tanto como deseo, intención, voluntad de servir y ayudar a los demás, que en cierta ocasión me acuerdo que le dije a Dios, le dije, quiero servirte, quiero ayudarte, quiero ayudar a la gente, quiero hacer todo eso. No sé cómo ni qué haré, pero quería hacer eso, y de hecho quiero hacer eso. Y hablo de ese evento tan personal y particular porque fue claramente eso, una decisión que tomé en el tiempo, pero cuya decisión ya estaba tomada, ¿te fijas? En la eternidad, ya estaba escrito que yo iba a decidir hacer eso. Y entonces lo que ha ocurrido después es simplemente el resultado de una decisión, pero es que esa decisión ya estaba tomada y ya estaba escrita en la eternidad, ¿te fijas? Y de alguna manera, con todos los maestros espirituales ha sucedido eso. Con todos. Entonces, los maestros espirituales no están buscando una adoración personal de sus seguidores. No. Al maestro espiritual le interesa muchísimo su propia evolución espiritual, pero también le interesa en igual medida la evolución y el desarrollo de sus estudiantes. Entonces, en ese sentido, es que el maestro espiritual en realidad es un servidor. Porque la mayoría de la gente cree que entonces si tienes un maestro ahora, no sé, tienes que poco más adorarlo o qué sé yo, servirle. En realidad, ¿sabes qué? El asunto es como al revés. El asunto es al revés porque un maestro en realidad no está pidiéndote nada a ti, a sus estudiantes. Lo que quizás podría pedirles es el compromiso, pero no exactamente con ellos, sino con su propio desarrollo espiritual. Pero cuando uno acepta a un estudiante, la verdad es que uno se compromete con ellos, se compromete en ayudarlos, en guiarlos, en darle los mejores consejos, las mejores instrucciones, en no quedarse con nada que les pueda ayudar. Entonces al final uno se convierte en un servidor para los demás, aunque la mayoría del mundo no se dé cuenta de eso. Y no me extraña que no se den cuenta, porque hay muchas cosas de las que no se dan cuenta. Pero entonces, primero vamos a ver, un maestro real entonces tiene que tener un grado de iluminación espiritual, cualquiera de los tipos. Un maestro real tiene que tener un verdadero
espíritu de servicio. Un verdadero maestro no está buscando la adoración de personas, ni la idolatría, mucho menos. Un verdadero maestro no está buscando seguidores. No, solo está queriendo transmitir un mensaje. Un verdadero maestro muy probablemente te va a hablar de Dios, porque la misión del maestro es despertar a diferentes almas y llevarlas a Dios. ¿Qué significa llevarlas a Dios? Significa que se den cuenta de que todos estamos buscando regresar a la casa de Dios, al hogar de Dios, a la casa de nuestro Padre. Porque tú y yo, ni nadie aquí, es de aquí. ¿Lo entendiste? Yo, ni nadie, somos de aquí. Nosotros aparentemente estamos aquí, en este planeta, pero no somos de aquí. Y con esto no estoy diciendo que seamos de otro planeta, no. Estoy diciendo que no somos de ningún universo físico. Nosotros no somos el cuerpo, tampoco. Entonces no somos de aquí. No somos de los universos físicos. Somos del universo existencial. Somos de la eternidad. Ni siquiera somos del tiempo. Así que, básicamente, un maestro espiritual hace esas 5 cosas. Y para terminar este video, me gustaría leer un texto de otro maestro espiritual real, el primero que encontré, al cual no he seguido y no sigo. Pero este maestro se llamaba Paramahansa Yogananda y él seguía a otro maestro. Entonces, el siguiente texto que voy a leer es algo que escribió Yogananda respecto a los maestros en sí. Me parece súper oportuno leerlo. Miren, dice así: un maestro a quien Dios le ha encomendado ayudar a las almas en respuesta a sus profundas oraciones no es un instructor común, es un vehículo humano cuyo cuerpo, palabra, mente y espiritualidad Dios utiliza como canal para atraer a las almas perdidas y guiarlas de regreso a su hogar de inmortalidad. Mediante nuestro deseo incierto de conocer la verdad, conocemos en el comienzo de nuestra búsqueda a diferentes instructores. Sin embargo, un maestro es una encarnación viviente de la verdad contenida en las Escrituras. Es un agente de salvación designado por Dios en respuesta a la exigencia del devoto de que le libere de la esclavitud de la materia. Un auténtico maestro no tiene el deseo de ocupar un lugar en los corazones de los demás, sino que aspira a despertar en sus conciencias la conciencia de Dios. O sea, espera que la gente logre recordar a Dios y sentir el amor de Dios. Mi maestro me dijo: seré tu amigo por toda la eternidad, sin importar si te encuentras en el más bajo nivel mental o en el plano más elevado de la sabiduría. Seré tu amigo aun si alguna vez erraras, pues entonces necesitarás mi amistad más que en ninguna otra ocasión. Al aceptar yo su amistad incondicional, mi maestro me preguntó: ¿me prodigarás tú ese mismo amor incondicional? Mientras me miraba con la dulce ingenuidad de un niño. La amistad que existe entre el maestro y su estudiante es eterna. Cuando el estudiante acepta las enseñanzas de su maestro, hay una entrega completa, sin coacción alguna. El instructor
que acepta personalmente la adoración de los demás es simplemente un adorador de su propio ego. Para descubrir si un camino espiritual es correcto, distingue qué clase de maestro se esconde detrás de él, es decir, si sus acciones están guiadas por Dios o por su propio ego. Un líder que carece de percepción divina, sin importar cuán grande sea el número de seguidores, no puede mostrarte el reino de Dios. Finalmente dice, Dios habla al mundo solamente a través de sus almas iluminadas. Por eso, lo más prudente es ponerse en sintonía con la voluntad del Maestro que Dios te envía, en respuesta al deseo de tu alma. No es un maestro el que se autoproclama como tal. Un maestro es aquel a quien Dios ordena que lleve a otras almas de regreso a Él. Cuando existe un leve deseo espiritual, el Señor te envía libros e instrucciones para inspirarte más, pero cuando tu deseo se hace más intenso, te envía un auténtico maestro. Así son las cosas, amigos. Así son las cosas. Y lo último que acabo de leer es muy cierto. Muy cierto. Hay tantas personas que yo les he escuchado esto de que han deseado, pedido a un maestro real, Y los maestros reales, al parecer, son bastante pocos en el mundo. Pero los hay. Eso es lo bueno. Y si tú realmente quieres uno, pídeselo a Dios. Dile con todo tu corazón que te muestre uno. Y cuando lo encuentres, bueno, ahí lo tienes. Tal vez inicialmente no lo puedas conocer en persona. Tal vez inicialmente solo puedas leer de sus enseñanzas o cosas así, pero si tienes la fortuna de conocerlo en persona, que no tengas duda de que finalmente va a ser tu amigo o amiga. Porque así es lo que Yogananda dice en esas palabras. Es cierto. Mis estudiantes también podrían decir lo mismo de mí, que soy su amigo. Y es una amistad tan linda y hermosa, que es un compromiso, como ya dije, me comprometo a ayudarte en todo lo que pueda y de la mejor forma. Porque la felicidad de ellos es mi propia felicidad, y uno al final ve en sus estudiantes, uno mismo se ve en ellos, quiero decir. Uno mismo se ve cuando uno estaba en esa etapa de la búsqueda espiritual, y entonces uno ve las dificultades que ellos y ellas tienen y uno dice, oh, a mí me pasaba lo mismo. Y entonces uno dice, con todo su amor y cariño, dice, pero mira, haz esto otro, o entiende esto. Y entonces es fantástico, porque al final de verdad le estás dando una ayuda así de todo corazón, con la única finalidad y objetivo de que estén bien y de que sean felices. Así que eso, queridos amigos, un abrazo para todos, un gusto verlos, saber que están ahí. Nos vemos en un próximo video y te invito a ver más videos, a suscribirte, a compartir este video también con tus amigos y a recomendarlo. Eso, recomienda el buen material y el escaso material que hay respecto a este tipo de cosas. Un abrazo, que estén muy bien.